Bien, hoy vamos a la palabra del Señor Jesús, ¿sí? La palabra de Dios. Vamos al libro de Jueces, capítulo 1, desde el 1, verso 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. Y aquí yo he engendrado la tierra en sus manos, he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Padre, esta mañana te doy gracias por tu palabra y por la oportunidad nuevamente que me das de compartir de ti, Señor. Ayúdame, Jesús, que sea tu Espíritu Santo y no yo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, he titulado este tema: Cuando nos conformamos solo con migajas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hemos visto el éxodo, ¿verdad? Todo como Moisés hizo todo en Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Y finalmente muere Moisés. Y quien sigue es Josué. Y Josué pelea batallas, ¿verdad? Una de ellas Jericó, y siguen avanzando, siguen conquistando. Pero también llega el tiempo en que Josué pues también muere. Y entonces el pueblo de Dios consulta a Dios y le dice que quién subirá primeramente a pelear contra los cananeos, contra los fereceos y seguir conquistando. Entonces, normalmente en el pueblo de Israel se buscaba que el primogénito era el que tendría que tomar el liderazgo, ¿sí? Y en este caso, Jacob tuvo 4 hijos. El primero fue, se me olvidó, Rubén, ¿sí? El segundo fue Simeón, el tercero Leví y el cuarto Judá. Y entonces, por ende, tenía que ser Rubén quien tenía que tomar el liderazgo. Pero vemos que cuando ellos consultan a Dios, Dios ya sabe y conoce los corazones de los hombres, y en lugar de ser Rubén, dijo: no es Rubén, es Judá. Y entonces ellos consultan a Dios y dice: Judá subirá y él conquistará. Yo siempre dije, bueno, Dios me dio 2 hijos, el primero se llama Joel, el segundo Israel, y si hubiese tenido un tercero le hubiese puesto Judá, ¿sí? ¿Han escuchado el nombre de Judá en algunos hermanos? ¿No? Es un nombre, bueno, me gusta mucho, Judá. ¿Qué significa Judá? Judá, hermanos, fue el 4º hijo de Jacob. Y entonces, ¿por qué Judá significa que es gratitud a Dios y es alabanza? Y por eso cuando le dicen ¿quién subirá? Y entonces Dios se goza de que haya alabanza a Dios. Y entonces dijo: el primero va a ser Judá. Entonces el 4º hijo viene a tomar la primogenitura, ¿sí? Él viene a tomar la primogenitura, y entonces en lugar de Rubén es quitado por cuanto falta a su padre Jacob, y entonces toma el lugar el 4º hijo llamado Judá. Dice: dadas las grandes manifestaciones que hizo la tribu que lleva este nombre, que hoy lleva sobre sus hombros la casi total representación de Israel como nación. Entonces, se dice que Lea, cuando Jacob, ustedes saben que oró por Raquel, pero finalmente su suegro Labán le dio a Lea. Entonces Lea como que se sentía, bueno, Lea lo único que dice que tenía eran sus ojos bonitos. ¿Han escuchado esto?
quizá, y entonces se sentía menospreciada, pero tenía ojos bonitos, ¿sí? Y vamos a ver que a veces lo que uno piensa que no es bienvenido, que no es querido, hermanos, Dios te sorprende, porque a través de Lea es donde viene la descendencia de Jesús. Y entonces Lea se sentía un poco intimidada por cuanto pues no era la mujer que Jacob quería. Entonces, porque dice que amó más a Raquel y por hecho, de hecho, quien se enamoró Jacob fue de Raquel, pero su suegro le dio a Lea. Entonces Lea se sentía menospreciada y cada hijo que tenía, sí, en el caso de Rubén, quiso decir que Dios quitó su aflicción por cuanto era una mujer menospreciada, y así a cada hijo le iba poniendo. El primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, que dice Dios me oyó, y luego viene Leví, y el cuarto es Judá, y dijo, es hora de dar gracias y alabanzas a Dios. Y entonces su hijo, el cuarto hijo, se llamó Judá, ¿sí? Pero vemos que cuando a pesar de ser el cuarto, le fue otorgada la primogenitura, por cuanto sus hermanos mayores pecaron contra su padre. Jacob le entregó con esto el lugar predominante de ser el líder. Entonces, hermanos, vemos aquí que realmente podrían haber dicho, bueno, es el cuarto hijo, pero su nombre tuvo mucho que ver, de tal forma que cuando su papá Jacob está muriendo, él da una profecía sobre su hijo Judá, y él dijo que él iba a ser el líder de todos sus hermanos, ¿sí? Entonces, vemos que Judá, hermanos, toma el liderazgo, y entonces es el primero en subir a la guerra, porque significaba alabanza. Entonces, todas las conquistas que vienen es a través de este hombre llamado Judá, y de hecho es una tribu, y dice que vamos a Génesis 49, del 9 al 12, cuando su padre, al estar muriendo, da una profecía a Judá. Vamos a Génesis 49, del 9 al 12. Génesis 49, del 9 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice el 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, llevó en el vino y su vestido, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. En otra versión dice, eres como un león feroz, que al regresar con su presa, se agacha y se echa en el suelo, ¿y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey, que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche, y atará su burro y a la mejor rama del viñedo, y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Cuando Jacob está muriendo, da esta profecía, y a Judá le dice que es un cachorro de león de Judá. Hemos escuchado alabanzas que Jesús es ¿qué? ¿El león de qué? ¿De la tribu de qué? De Judá. Entonces, hermanos, este es el león de la tribu de Judá. Hay una profecía que da Jacob y dice, tú serás el cachorro de león, tú serás aquel que será legislador. Entonces vemos que y da una profecía acerca de Shiloh, que quiere decir el Mesías, ¿sí? Que iba a venir el Mesías a través de esta tribu. Y entonces el cuarto hijo pasa a ser el primogénito, donde hay profecías de que Judá iba a estar sobre sus hermanos, y sus hermanos iban a hacer lo que Judá hacía o decía. Y entonces vemos cómo las conquistas empiezan a darse a través de esta tribu de Judá,
Y Dios empieza a levantar a este hombre. Y vemos que realmente hoy en día el pueblo de Israel tiene mucho que ver con Judá, por eso los judíos, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir viendo por qué se llaman judíos. Y entonces dice que era su legislador. ¿Saben quiénes han guardado la palabra de Dios a través de los años? Los judíos. ¿De dónde vienen los judíos? De la tribu de Judá. Por eso dice, eres mi legislador, eres alguien que va a guardar mi ley. Y entonces realmente hay una profecía no tan solo para ser un líder, sino que de ahí iba a venir Silo, o sea, el Mesías. Y entonces vemos cuán importante es que aquí la profecía que se da es porque Dios tenía preparado a alguien, algo para Judá. Muchas veces algunos de nosotros pueden decir, a lo mejor yo no fui el primero, pero de pronto, hermanos, a veces el hermano menor. No sé si ustedes han visto esto en las familias, que a veces los hermanos mayores en sí no es que no tengan cualidades, todos tenemos cualidades, pero hay algún hermano que predomina dentro de la familia. ¿Han visto esto? Que a veces el más pequeño es como el que toma decisiones más sabias, más congruentes, y entonces los demás como que podemos inclinarnos hacia alguien. ¿Sí me explico? Porque es el que lleva el liderazgo, es el que dice qué hacer, cómo hacerlo. Entonces así era Judá. Era un hombre realmente aguerrido, era un hombre inteligente, era un hombre que realmente buscó a Dios. Y podemos ver esto, hermanos, cuando las tribus de Israel se separan, se dividen por el pecado de Salomón, eran 12 tribus. Y entonces 10 tribus se van al norte y 10 tribus se van al sur. Y entonces hubo un líder llamado Jeroboam. Este hombre no era judío. Sin embargo, tenía un gran carisma, un gran liderazgo. Era un hombre que la verdad cuando hablaba imponía, y entonces la gente se dejaba llevar por sus emociones. Porque decían, es un gran líder, este sí nos va a sacar adelante. Y entonces en ese tiempo, hermanos, Salomón, yo les he comentado cómo en lugar de estar en las cosas de su pueblo, estaba más que nada atendiendo a las cosas de lujo del palacio, los gastos excesivos del palacio, cobrándoles más impuestos y para mantener a sus 1000 mujeres. Y entonces, hermanos, el pueblo ya estaba cansado, ya eran muchos tributos que les cobraban al pueblo, y entonces se levantó un líder que dijo, esto es injusto. Salomón solo está cobrando impuestos para mantener su palacio lujoso, para darles de comer, para mantener a sus mujeres, a su ejército, pero no está viendo por el pueblo. Y aparentemente tenía razón, como sucede hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando vemos injusticias en los gobiernos y decimos, tienen razón, hay tanta injusticia donde al pueblo se le ha olvidado, se le ha abandonado, y de pronto surge un líder y entonces empieza a hablar de una manera tan elocuente que convence a masas, y entonces Jeroboam convenció a masas y convenció no de las 12 tribus, convenció a ¿cuántas tribus? A 10 tribus. Solo 2 tribus se quedaron con Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón, que a lo mejor es un joven inexperto. Cuando él consulta si se les va a cobrar más impuestos al pueblo, y va con los ancianos y les dice, aminora los impuestos porque tu papá cobraba muchos impuestos. Sin embargo, él va y consulta a los jóvenes y le dice, no, auméntale los impuestos. Y entonces el pueblo, hermanos, explota, viene una división, una revolución, una guerra civil en Israel, y se separan y se van con Jeroboam y lo nombran líder. Y entonces Roboam solo se queda con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Con esas 2 tribus se queda. Y entonces yo digo, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué realmente Judá decide quedarse con un hombre inexperto, joven? Pero ¿saben qué? Roboam tenía algo de temor a Dios. Y entonces él pudo discernir esto.
Él pudo entender esto del por qué tenía que quedarse con Roboam y no seguir a Jeroboam. Entonces la gran mayoría de los israelitas se van con Jeroboam porque vieron en él un gran líder que los podría sacar adelante y quizá les podría haber dicho, ¿saben qué? Pues ya no van a pagar más impuestos, ya va a ser para ustedes, va a haber todo lo que les quitó Salomón. Y entonces pues el pueblo, ¿verdad? Se va con Jeroboam. Y ustedes pueden leer más acerca de Primera de Crónicas. Y entonces, cuando ellos se van y se separan y dicen, bueno, ¿quién se va a quedar con el nombre de Israel? ¿Quién se va a quedar? Porque el nombre de Israel es importante. De las tribus que se han separado, ¿quién va a tener el nombre de Israel? Vamos a Primera de Crónicas, 5 del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito, o sea, Rubén no fue contado como primogénito, sino le fue dado a los hijos de José la primogenitura, y bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces dijeron, no, pues ¿saben qué? Le corresponde a los hijos de José tomar la primogenitura, y entonces el nombre de Israel se lo debe de quedar la tribu del norte. Y entonces la tribu del norte se lleva el nombre de Israel, forman su nación como nación del norte llamada Israel. Y entonces Roboam solo se queda con dos tribus, Judá y Benjamín. Y entonces está el reino de Israel y el reino de Judá. Y ustedes podrían decir, bueno, los israelitas tienen la bendición de Dios por cuanto tienen el nombre de Israel. Hermanos, esto sí tiene que ver, pero cuando nosotros estamos dependiendo de Dios. Hoy en día nosotros nos podemos llamar cristianos y decimos soy cristiano y por ende tengo la bendición de Dios. Puede ser que sí, pero también no. Vamos a ver yo decía, bueno Dios, ¿por qué Judá, a pesar de que Roboam, que era su rey, se permaneció fiel a Roboam? Porque dice que en donde estaba Judá, ahí estaba el templo, hermanos. Y entonces ellos entendieron que donde estaba el templo, a pesar de que Roboam era muy joven y no tenía mucha experiencia en gobernar, dijeron no, pero aquí está Dios, aquí tenemos que seguir donde está Dios. Aún los levitas, los que servían a Dios, se fueron con Jeroboam y dijeron no, tiene que ser Jeroboam. Y hubo una guerra tan tremenda, una confusión, una división, hermanos, ¿sí? Por cuanto estos gobiernos se dividieron, pero solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a pesar de que era inexperto. Entonces dice que Roboam se levantó en armas y dijo, vamos a pelear con los del norte, vamos a vencer a Jeroboam y que regresen los pueblos. Y entonces dice que Dios mandó un profeta y le dijo, no lo hagan, porque esto es mío, esto es algo que está ocurriendo porque es mi decisión. Y entonces él regresa y él se queda solo con Judá y Benjamín. Y yo digo, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué realmente muchos podemos decirnos cristianos y a veces seguir nuestras emociones y seguir a líderes realmente, aunque no aparentemente estén dando frutos de Dios, pero en realidad, hermanos, la consecuencia viene después y no lo entendemos? Porque vamos a ir a Jueces 1 y vamos a entender esta parte, por qué el pueblo de Dios se confundió. Vamos al verso 5 de Primera de Jueces 1. ¿Ya lo tenemos?
Dice, y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron, ¿qué? Los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y yo decía a Dios, ¿cómo es esto? Miren, hermanos, dice que le cortaron los pulgares de las manos. Yo les voy a pedir un favor. Tomen su Biblia o su celular. Así. Guarden su pulgar. Traten de tomar su celular o su Biblia y traten de manejarla. ¿Van a poder? ¿Sí van a poder? Solo nada más quitando el pulgar. ¿Se dan cuenta que el gordito es importante? Ahora, yo les voy a pedir, ahí donde están, pongan su pie en el piso. Traten de levantar su dedo gordito. Y si yo les digo que den un paso, ¿lo van a poder hacer? No van a poder hacerlo. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? El pueblo de Israel, aunque muchos se fueron, dice que la palabra de Dios dice que ellos, que este hombre era astuto. Les cortaba los pulgares y les cortaba los dedos de los pies, porque, hermanos, el dedo pulgar te da fuerza. Cuando tú agarras la Biblia o la espada, tú tienes que empuñarla, pero el gordito, el dedo pulgar, te da fuerza para agarrarla, para sostener la espada. De lo contrario, tú no tienes fuerza. Entonces, hermanos, dice Dios que su palabra es ¿qué? Es comida. Y entonces este hombre lo que hacía, dice que él les daba migajas. ¿Sí? Ahí más adelantito dice que él cortaba los pulgares y los reyes que estaban debajo de su mesa comían solo migajas, sobras. Y yo dije, Dios, ¿qué significa esto? Y entonces Dios me empezó a mostrar. Ricardo, dice Mateo 4 que la palabra de Dios es ¿qué? Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué le dice? Cuando dice que estuvo ayunando 40 días y sus noches, obviamente tenía hambre como hombre y había una necesidad física, la de comer. ¿Cómo se ponen ustedes cuando no han comido? Como leones, ¿verdad? Desesperados, nerviosos porque quieren comer, imagínense 40 días. Y entonces Satanás sabía que Jesús tenía una necesidad física o fisiológica. Y entonces él le dice, mira, ahí hay unas piedras, diles que se conviertan en pan y empieza a comer, que es lo que tú necesitas. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿qué significa el alimento físico en nuestras vidas? Te mantiene vivo, te mantiene fuerte, te mantiene fortalecido, estás nutrido, puedes hacer muchas cosas, puedes caminar, puedes correr, porque has comido. ¿Sí? ¿Cómo comieron ahorita mucho pozole? ¿Verdad? Aunque después venía el mal del puerco. ¿Sí? Pero ¿a poco no te sentías satisfecho? ¿Sí? Y entonces, ¿qué te da el alimento? Te da fuerza, te da energía. ¿Sí? Esa energía que de alguna manera cuando comemos, los nutrientes son aprovechados, ¿verdad? Y entonces la glucosa que se produce es llevada a las células a través de la insulina. Y entonces la insulina es como el carrito, ¿verdad? Donde la glucosa se sube y entonces toca la puerta de las células y le dice, aquí te traigo tu energía. Y entonces la célula abre y entra y te sientes fortalecido. Lo contrario de las personas que padecen diabetes, que entonces no hay insulina, no está el carrito y esa sangre se queda en el torrente sanguíneo y no puede darte energía. ¿Sí me explico?
porque la célula pues no abre y entonces le manda señal al cerebro y le dice, oye, no he comido, y el cerebro dice, ¿de dónde saco la glucosa? Por eso ustedes ven personas gorditas que de pronto les da diabetes porque el cerebro manda la señal a la grasa y entonces esa grasa pues se transforma en glucosa pero tampoco es aprovechada. Y entonces, hermanos, vemos cómo el alimento es energía a tu cuerpo. Y entonces Jesús le dice, así como ustedes sufren por la comida y se desesperan y porque quieren comer, la palabra de Dios, si nosotros no comemos la palabra espiritual, hermanos, vamos a empezar a sufrir. Y entonces cuando nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, cuando no estamos comiendo la palabra de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? Va a estar débil, y entonces nos vamos a conformar solo con migajas, solo lo que escuchamos los domingos, solo lo que escuchamos en ciertas ocasiones en la semana en los grupos, pero nada más, porque mi vida no es una vida de búsqueda sincera en la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, me estoy conformando solo con migajas, hermanos, pero entonces mi vida, si yo solo como migajas, no va a estar fortalecida, no va a ser fuerte. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese alimento espiritual, vamos a Ezequiel 3. Al profeta Ezequiel, miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces, aquí Ezequiel describe cómo Dios le dijo que comiera este rollo es la palabra de Dios. Y entonces dice que él come y le sabe como miel. Hermanos, cuando nosotros comemos espiritualmente la palabra de Dios, esa miel, ese nutriente en tu vida te va dando fortaleza, te va dando fuerza para enfrentar los embates de la vida. De lo contrario, tú vas a estar débil y vas a estar como estos hombres que pues solamente tenían los otros 4 dedos, menos el pulgar, pero no tenían fuerza, no podían sostener, no podían inclusive levantarse contra su enemigo porque no tenían esa fuerza. Pero también dice que les cortaba los pies, los dedos de los pies. ¿Esto qué significa? Que en tu vida, si te quitan este dedo gordito del pie, tú no vas a tener equilibrio, tú te vas a poder caer. Cuando des un paso no vas a poder correr. Entonces, el dedo pulgar del pie te da equilibrio. Y entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos da equilibrio, nos mantiene firmes en Dios, ¿sí? Y entonces vemos que realmente la palabra de Dios es fortaleza. Vamos a Éxodo 15:2. Éxodo 15:2. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jehová es ¿qué? Mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces dice que Jehová es ¿qué? Es mi fortaleza. Entonces Dios es tu fortaleza, hermanos,
¿sí? Él te fortalece. El Salmo 73, 26, 28, ahí donde están, Salmo 73, 26, 28. Cuando tu carne y tu corazón desfallece, cuando muchos de nosotros hemos estado por los suelos y te sientes fatal, te sientes mal y la verdad, aunque están a veces con su familia o no estás solo, pero de pronto hay algo en ti que desfallece por los problemas de la vida, ¿verdad? El estrés de la vida. Pero dice David, ¿ya lo tenemos? Salmo 73, del 26 al 28. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En otra versión dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la fortaleza de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando tú, hermanos, empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, Dios te fortalece aún en medio de las tribulaciones, de las angustias. Hace unos días yo estaba orando por Dios y la verdad no dormía. Unos familiares, pues los malos hicieron de las suyas y pues ya no estaban. Yo dije, Dios, para que estas personas puedan salir, es muy difícil. Estamos hablando de un 99% de que las personas que se llevan nunca regresan. Lo digo por experiencia, porque he visto muchas personas que no han regresado. Y yo dije, Dios, yo me levantaba en la noche, en la madrugada, y era un sentir de Dios, orar, y decía, Dios, dales una oportunidad. Una vez yo ya les hablé de ti y no quisieron, se salieron. Digo, pero dame otra oportunidad, no sé, en diciembre, que yo los vea y pueda hablarles de ti. Ayúdame, Dios. Y este era mi orar, hermanos, estar orando en la madrugada. Digo, Dios, por favor, que ellos vengan a ti. Perdónalos, Dios, perdónalos. Y hermanos, hace 10 días estas personas fueron dejadas en libertad. Muy difícil, obviamente muy mal, pero faltaba uno. Y yo dije, a lo mejor, pues ese uno es el que va a sufrir. Y yo dije, Dios, dale una oportunidad. Falta uno, Dios, por favor. Y ahí estaba orando y pidiéndole a Dios. Hermanos, antier fue dejado en libertad. Y solo Dios, hermanos, solo Dios puede hacerlo, porque Dios es tu fortaleza. Dios es el que cuando está tu corazón desfallecido y no puedes, hermanos, ese alimento espiritual es el que te mantiene vivo. De lo contrario, si nosotros no leemos la palabra de Dios y no tan solo leerla, buscar la presencia de Dios, hermanos, Dios te fortalece, Dios habla a tu vida. Estaba yo escuchando un testimonio de un pastor argentino, un joven. Dice que un día llegó a un país, dicen la verdad, era la primera vez que iba a ese país, no conocía nada y de pronto tenía yo que compartir 6 servicios, en 6 servicios. Y yo dije, bueno, pues ya estoy haciendo las cosas de Dios, compartiendo. Y dice, y de pronto Dios me levanta a orar sobre la madrugada, a 4 de la mañana, y me dio un lugar. Ve a este lugar. Fíjate, cuando tú tienes comunión con Dios, Dios habla a tu vida y te dice lo que vas a hacer. Y dice, pero ponte un short negro, una media roja y una media negra. Yo dije, ¿eres tú, Dios? ¿A esta hora? Y que me ponga un short y una media negra y una media roja, como que no. Y dice que Dios lo inquietaba. Y que dice que entonces fue con el pastor, que eran su anfitrión, su hospedador, y le dijo, pastor, dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué te pasa? Dice, ¿estás mal? Dice, no, es que te quiero pedir un favor. Quiero que me lleves a tal lugar. ¿Existe ese lugar? Dice, sí, claro, pero hermano, son las 5 de la mañana. Espera el día. Dice, no, es ahorita. Dice, pero ¿tendrás que me prestes una media roja y una media negra y un short? Dice, sí, pero no te entiendo. Dice, bueno, vamos. Y se fueron, tomaron el carro y se fueron y se pararon en ese lugar. Y dice que de pronto, cuando ellos estaban ahí, vino un carro a toda velocidad, se paró enfrente de ellos y salió un joven corriendo enfrente de ellos, llorando. Y que dice, de pronto yo también empecé a llorar y no entendía, y el pastor también empezó a llorar. Dice, todos estábamos llorando. Y después metimos al joven al carro y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Dice, es que ¿sabes qué? Hoy yo me iba a suicidar.
Hoy lo pensé, estaba decidido a suicidarme, pero a las 3 de la mañana yo le dije: Dios, si de verdad existes y si de verdad me amas y tienes un propósito para mi vida, que ahorita que me voy a suicidar yo me encuentre a una persona con un short, con una media negra, y si de verdad tienes un plan para mí, con una media roja. Dice, ahí entendí por qué fui yo vestido de short, con una media negra y con una media roja. Dice, y hoy este joven es pastor. Y dice, y cada vez que vengo a este país me invita a compartir en su iglesia. Pero vean los planes de Dios, hermanos. Cuando nosotros realmente nos alimentamos de la palabra de Dios, tú escuchas la palabra de Dios. Ya no es un monólogo, es un diálogo tú con Dios. Ya empiezas a escuchar la voz de Dios por cuanto te estás alimentando de la palabra de Dios. Había otro hermano en Jalapa, escuché su testimonio, dice que él se fue a servir a Nueva York, en el puente entre Nueva York y Manhattan, y dice que un día él iba a tener un bebé, y que cuando hicieron los estudios para ver cómo estaba la situación del bebé, le dijeron, hermano, te quiero decir algo, dice, tu bebé pues no está bien, va a ser un niño especial, un niño Down. Y le dijo, bueno, dice, pero no me quedé con esa opinión, busqué otro médico y le dije, médico, mire, me están diciendo que mi niño pues va a ser un niño especial. Y dice, ok, déjame hacer los estudios. Y dice que hicieron los estudios y dice, mira, efectivamente tu niño va a ser un niño especial, va a ser un niño Down, pero mira, aquí en Estados Unidos tú puedes abortarlo, no hay ningún problema, la ley te lo permite por cuanto tú decidiste que el niño venía mal y que pues puedes hacerlo. Y él dijo, no, voy a buscar otra opinión. Y dice que fue y buscó otra opinión, dijo, ya es la tercera, y le dijeron, efectivamente su niño es un niño especial, y le volvieron a decir lo mismo, usted tiene la decisión de poder quitarlo y pues impedir que este niño pues venga y nazca. Él dijo, no, si aún viene un niño especial, yo lo voy a querer, yo lo voy a aceptar porque es decisión de Dios. Dice que todo ese tiempo estuvo orando y llegó el momento en que el niño nació. Dice, ¿qué creen, hermanos? El niño no nació niño especial, nació un niño normal, pero tenía un problema en el corazón. Y le dijeron, mire, deja a su niño aquí en la incubadora, vamos a estarlo observando, pero queremos decirle que su niño pues quizá no sobrevive a estos días. Dice que él fue con Dios y le dijo, Dios, si vas a dejarme este hijo, por favor te pido que sea para tu gloria. Y si no, Dios, tú sabes. Y dice que él regresó al hospital y le dijeron, mire, su niño sigue mal. No creo que pase esta tarde y que el niño pues fallezca. Dice, pues te he preparado y tráigase las cosas para que ya se lleve a su bebé. Bueno, dice que volvió a orar a Dios y le dijo, Dios, lo que tú decidas, Dios. Y dice que cuando antes de que él saliera, él oró con el niño y estaba orando en la cunita del bebé y dice que el bebé de pronto tomó su manita y le apretó la mano. Y dice, no sé, yo sé que era de Dios, dice, pero pues dije, bueno, pues voy a regresar y que ya me entreguen al bebé. Y cuando regresé, dice que los médicos le dijeron, busca a su bebé, ya no está aquí, ya está en sala. Dice, ¿cómo? Dice, sí, mire, no sé qué pasó, pero su bebé ya fue dado de alta. Su bebé no va a morir. Y hermanos, para testimonio, este hermano presentó al niño, el niño tendría como 6 años, y dice, miren, aquí está mi niño, hermanos. Un testimonio vivo, o sea, porque dice, no nada más hablo por hablar. Aquí está mi niño, lo presentó, dice, y ahora él me ayuda hablar de Jesucristo en la madrugada. De pronto Dios me levanta y le decimos a los hermanos, vámonos al puente de Manhattan, ahí donde los hijos de los malos, de los narcos, y que nadie puede entrar, hermanos, ahí yo llego a predicar la palabra de Dios a sus hijos en la madrugada. Y si quiero decirles que es un pueblo que no duerme, porque cuando yo he llegado ya hay payasitas, ya hay payasitos y me dicen, hermano, ahorita que termine sigue usted,
A esa hora predicando la palabra de Dios, dice, y a esa hora yo con mi hijo hablándoles a los niños de Dios. Hermanos, cuando te alimentas de la palabra de Dios, Dios te da la fortaleza, te da el equilibrio para mantenerte fiel a Dios. Dice Job 31:6. ¿Ya lo tenemos? Job 31:6 dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Otra versión dice, que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente. Es decir, hay un equilibrio en tu vida y esto solo le da la palabra de Dios y el orar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos una vida de oración, hermanos, tu vida espiritual se fortalece, tu vida espiritual permanece en equilibrio y entonces tú podrás caminar y aunque David decía, péseme, Job decía, péseme Dios y no verá nada malo en mí, por cuanto hay un equilibrio en tu vida por llenarte de la palabra de Dios y por buscar la voluntad de Dios y orar a Dios. ¿Qué pasa cuando realmente yo no busco la palabra de Dios, hermanos, y solo como migajas? Voy a creer todo lo que me digan, porque no estoy experimentando una comunión, una relación con Dios. ¿Cuántos de aquí hemos compartido que lo que creemos en Jesús no es una religión, sino una relación? ¿Sí? Les decimos a las personas, mira, nosotros no queremos en una religión, queremos en una relación, es decir, en un diálogo constante con Dios. Y entonces es lo que le decimos, nosotros no queremos en una religión, aunque religión tiene que ver con una ligadura con algo, ¿verdad? Pero entonces hay una relación. Pero hermanos, muchos de nosotros realmente solo estamos comiendo migajas del alimento espiritual de tal manera que nuestra vida espiritual no está completa, no está firme, no está fortalecida, por lo tanto no tenemos fuerza en nuestras manos y no tenemos equilibrio. Y es lo que Satanás busca en muchos hermanos, mantenerte mutilado de tus manos y de tus pies, de tal manera que digas, pues yo soy cristiano, como Israel cuando se fue la tribu del norte dijo, somos israelitas. Pero si ustedes ven la historia de los israelitas, todas esas 10 tribus se perdieron porque cayeron en idolatría, porque solamente vieron lo que estaba enfrente, pero no vieron lo que estaba detrás, la vida espiritual. Cuando una persona, hermanos, empieza a buscar la presencia de Dios en la palabra y en oración, puede entender y discernir, porque hay muchas personas, hermanos, que saben mucho. Yo me he encontrado con personas que dicen el texto fuera del contexto y empiezan a hablar y decir y digo, wow, ¿cuánto sabe? Pero esto no es lo importante. Es importante, sí. Pero miren lo que le dijo Jesús a los fariseos en Juan 5:39. Mire lo que le decía Jesús a los fariseos. Y muchos de nosotros entendemos esto como un mandato y en cierta manera sí, tenemos que leer las Escrituras. Pero los fariseos, miren por qué leían las Escrituras. Jesús les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí los fariseos, ellos pensaban que con escudriñar las Escrituras, ellos iban a obtener la salvación. Entre más supieran de la palabra de Dios, ellos iban a ser salvos. Y dice Dios, no van a ser salvos por lo que ustedes están escudriñando. Van a ser salvos por quien habla la palabra y que habla de mí. Y entonces ustedes no me creen. No creen que yo soy el Mesías, no creen que yo soy el Hijo de Dios. Y entonces los fariseos, hermanos,
los judíos saben mucho. Es más, desde niños. Los primeros 5 años, la mamá se hace cargo del bebé. De años en adelante, el papá toma al niño y le muestra la palabra de Dios. Memorizan la palabra de Dios y le enseñan la palabra de Dios y un oficio. Eso es lo que tienen ellos. Les enseñan un oficio. Pero la palabra de Dios forma parte de sus vidas, hermanos. Y entonces saben mucho de la palabra de Dios. Pero ¿por qué crucificaron a Jesús? Porque aunque sabían mucho, ellos lo entendían de manera literal. No era revelada la palabra por el Espíritu Santo. Y entonces le dijo Jesús, sí, ustedes escudriñan las Escrituras y está bien, pero crean de quien habla esa palabra, no tan solo la memoricen y la digan. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, podemos saber mucho y está bien, pero ¿cuánto de lo que sabemos realmente se ha transformado en el salvar vidas? A veces yo he escuchado personas y hermanos, yo digo, sí, sabe mucho y tiene mucho conocimiento. Y como un día a mí me dijeron, Ricardo, todo lo que sabes, ¿cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas tú has discipulado? ¿Cuántas personas has ganado, has evangelizado, has discipulado y has visto su crecimiento de todo lo que sabes? Y yo dije, no tengo eso. Y entonces, hermanos, por eso cuando uno no busca de Dios y se conforma solo con migajas, se deja llevar por quien habla muy bonito, por quien predica muy bonito, ¿sí me explico? Pero no va a la palabra de Dios, no tiene una comunión con Dios, tanto en la palabra como en la oración, y todo lo que le dicen se lo cree. Por eso la gran mayoría de las tribus se fueron con Jeroboam porque les habló bonito, porque era un buen líder, porque era alguien que los motivaba. Hoy en día, hermanos, hay muchos que te motivan. Tú eres esto, tú tienes poder y vas a hacer esto y lo otro. Hermanos, como ser humano está bien, pero en la vida espiritual es muy diferente. En la vida espiritual, hermanos, un hombre que realmente tiene el poder de Dios es un hombre que está metido en la presencia de Dios, tanto en la palabra como en la oración. Y yo puedo ver esto. A veces Dios me muestra personas, yo sé cuando hay realmente personas que están buscando de Dios. Cuando Dios está en sus vidas y cuando hablo con ellos y yo sé que digo, está buscando de Dios. Está buscando de Dios, está orando, está hablando la palabra revelada. Sí, hermanos, entonces, y he platicado con muchos que tienen mucho conocimiento, pero no veo la presencia de Dios. Y entonces, el pueblo de Israel, hermanos, estas 10 tribus, el gran número de personas se fue con Jeroboam. Dijo, este es el líder, por cuanto no discernieron. El que quizás sepa mucho de la palabra de Dios solo ve. Pero el que busca la presencia de Dios en la palabra y en el Espíritu, discierne y entiende los tiempos. Y por eso son pocos. Por eso Judá y Benjamín fueron pocos. Pero el reino de Dios, hermanos, de ahí viene, del reino de Judá. Entonces, hermanos, lo que Satanás ha hecho a través de los tiempos es tenernos mutilados de nuestras manos, de nuestros pies, y solo conformarnos con migajas. ¿Sí? Por eso entendí y dije, ok, los de la tribu del norte solo comían migajas. Y hermanos, a veces así pasa, o así pasaba en mi vida. No queriendo decir ahora que ya como muy bien, me falta mucho, hermanos. Me falta buscar más a Dios. Porque aún yo he hablado con Dios y le digo, Dios, no, yo no he hecho nada, Dios. De verdad no he hecho nada. Me falta mucho. Y pido en oración, hermanos, enamorarme de Dios. Porque yo dije, si yo me enamoro de ti, porque yo puedo decir, yo cumplo tus mandamientos, pero si los hago solo por cumplirlos, pero no te amo, ¿cómo voy a realmente aplicar todo lo que tu palabra dice? Y hermanos, el día de hoy, no sé cómo está en nuestras vidas, yo te comparto cómo estaba mi vida mutilada, comiendo solo migajas, hasta que me dijeron, Ricardo, puedes saber muchas cosas, pero si no has ganado a alguien, les has hablado de Dios, los has discipulado y has visto su crecimiento, entonces es otra cosa. Pero si no, solo tienes conocimiento, así como los fariseos solo tenían conocimiento,
pero la palabra de Dios no era revelada en sus vidas. Y entonces entendí por qué muchos se fueron al norte y solo 2 se quedaron con Roboam, porque ellos entendían y discernían los tiempos. Hermanos, yo no sé cómo sea tu vida, yo no sé si estás compartiendo de Dios, yo no sé si estás discipulando, yo no sé si de verdad estás leyendo tu palabra, qué libro estás leyendo hoy, en qué capítulo vas, o cuánto tiempo de oración estás llevando con Dios. Hermanos, yo no sé qué esté pasando contigo, tú lo sabes, pero el día de hoy yo quiero decirte que no seamos como Adonibesec, este hombre que le cortaba los pulgares a sus enemigos, sino seamos como Judá, un pueblo que realmente estaba agradecido y alababa a Dios. Judá significa alabanza, Judá significa gratitud, estar agradecido con Dios, hermanos. Entonces el día de hoy, esta mañana, yo quiero preguntarte, ¿tú lo sabes? ¿Cómo está tu vida? Si estamos solo comiendo migajas, o si de verdad nos estamos alimentando de este rollo, de esta palabra, que está transformando mi vida primeramente y transformando la de los demás. Amén, hermanos. Entonces, yo te voy a pedir ahí donde estás, que cierres tus ojos. Que te preguntes si de verdad estás comiendo la palabra de Dios para fortalecer tu vida, para tener equilibrio en tu vida, o solo nos estamos conformando con migajas. Hermanos, esto ha pasado en mí, no te señalo a ti, sino te digo lo que ha pasado conmigo. Te digo lo que en mí ha pasado y que entendí. Habla con Dios y dile: Jesús, me he conformado con migajas, si es que este es el caso tuyo. Quizá tenga conocimiento o quizá solo de vez en cuando tomo tu palabra, pero ya no quiero hacer esto, quiero realmente conocerte más en la palabra, quiero aprender más de ti y tenerte más cada día, saber más de ti cada día, Dios. Padre, hermano, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdóname si en algún momento de mi vida he dejado de leer tu palabra, he dejado de orar, Señor. Perdóname, Dios, porque a veces solo oro o a veces busco tu palabra solo los domingos o en los cursos o en los grupos familiares, pero mi vida, Dios, no es una vida de búsqueda constante para contigo. El día de hoy, Señor, yo he estado, dile, Señor, como ese hombre mutilado, sin el pulgar de sus manos, sin fuerza en mi vida, sin fortaleza en mi vida, Dios, sin equilibrio, y por ende los problemas me han afligido, Dios, por cuanto no tengo la fortaleza para enfrentarlos y la seguridad que viene de ti, Señor. Padre, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Cuando mi corazón desfallece, Señor, tú eres mi roca fuerte, Padre. Pero el día de hoy, Dios, yo te pido perdón, Dios, si te he faltado, si te he fallado. Perdóname, Dios, porque no he hablado de tu palabra a otras personas, porque no he compartido, Señor. Aún puedo tener conocimiento, Dios, pero no he hablado a otras personas. Hermano, dile: perdóname, Dios, porque no he hablado a mi vecino, no he hablado a mi compañero de trabajo, Señor. ¿Cuántos más que no te conocen? Dame hoy, Padre, esa fuerza en tu palabra para comer más de tu palabra, Señor, y orar más y depender de ti, Dios. Padre, que de tal forma que mi vida esté fortalecida, Señor. Dios de los cielos, dame más de ti. Hermano, dile: dame más de ti. Dame más de ti, Señor. Padre, dame el deseo de orar, dame el deseo de buscar tu palabra, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y yo te voy a pedir que levante tus manos y que le digas al Señor: dame más de ti, Señor. No estoy conforme con lo que tengo, Dios. Yo quiero dar más de mi vida. El tiempo que tienes para mí en este mundo
Yo quiero dar más para ti, Señor. Señor, dame el deseo de hablar de tu palabra. Dame el deseo de compartir de ti, Dios. Padre, por favor, Jesús, dame más de ti. Padre, dame más de ti, Jesús. Espíritu Santo de Dios, pon en mí el deseo de hablar contigo, pon en mí el deseo de leer tu palabra, de comer este rollo como le dijiste a Ezequiel, Señor. Come de este rollo, sacia tu vientre de este rollo, Padre. Yo te necesito en mi vida, Señor. Padre, por favor, no he hecho nada para ti, Señor. Padre, solo he hecho intentos, pero no he hecho nada, Dios. Hermanos, dile, Señor, yo quiero más de ti, Jesús. Yo deseo más de tu presencia en mi vida, de tal forma que se refleje en el ganar almas, en el discipular almas, en extender tu reino, Dios. Padre, por favor, ven a mi vida y perdóname, Señor, si he sido apático a tu palabra, si me he conformado solo con migajas, Dios. Ayúdame, Dios mío, dame más de ti en esta hora, Señor, y que sea un continuo buscar tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Oh Santo Sharabajasa. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Darte gloria, díselo al Señor, y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros tenemos preocupaciones, angustias, miedos, temores, pero todo esto que está pasando en tu vida, transfórmalo en oración. Cada vez que venga una preocupación, una angustia, un miedo, un temor, transfórmalo en oración. Ve con Dios. Ora a cada momento. Ora, hermanos. Busca la palabra de Dios. Que yo sé que Dios va a hacer muchas cosas contigo, hermanos.
pero tenemos que fortalecernos en la palabra, tenemos que fortalecernos en la oración. De otra manera, hermanos, solo migajas vamos a tener en nuestra vida y entonces vamos a estar batallando. Y mi exhortación, hermanos, es que busquemos más a Dios. Amén. Yo sé que lo estás buscando, pero vamos a buscarlo más, hermanos. Amén. Vamos a traer y orar por almas, hermanos, porque yo sé que Dios va a traer muchas almas, pero tenemos que estar primeramente nosotros fortalecidos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y en la oración.